Continuamos dialogando hoy con el abogado Fernando Anduray, ya jubilado de la universidad. Yo, en lo personal, yo siempre lo recuerdo y siempre digo de los mejores maestros que yo tuve en la universidad, porque para mí el mejor maestro no es el que aplaza a todo mundo, sino el mejor maestro es el que le enseña y todo mundo le agarra las ideas. Abogado, con una familia pobre, una familia de escasos recursos, ¿cómo hizo para estudiar? ¿Cómo hizo para hacerse abogado? ¿Cómo hizo para sacar el colegio? Todo eso me gustaría conocerlo porque hay mucha gente que se pasa quejando que yo no puedo. Y yo conozco gente que con una caja de zapatos ha graduado a sus hijos de la universidad. Es correcto. Mire, me olvidé decirle, mi papá era abogado, ¿verdad? Pero tuvo un tiempo de que el alcoholismo lo perdió y él era abogado y se hizo de otra familia también. Y cuando de repente aparecía en la casa ahí, ¿verdad? Y lo recibía mi mamá y todo, pero divorciados. Y él nunca tuvo una orientación básica sobre nosotros. Pasamos tiempos muy duros. Yo recuerdo que me tocaba a veces ir a pedir frijoles prestados donde el vecino, ¿verdad? O un poquito de azúcar para poder endulzar el café. Y no era una cosa fácil, pues, pero porque había que pelear en la casa. Yo era comelón, yo era gordito, así como ustedes, hipote. Así como sus hijos, que los miro bien fortalecidos. Bien comelón. A mí me gustaba comer, ¿verdad? Y a veces no ajustaba todo en la casa. Bueno, con decirle que, como éramos 8 en la casa, solo había una toalla. El que se levantaba primero en la mañanita se secaba con la toalla seca. Y ya el último que iba para la escuela bañado, prácticamente se empapaba con aquella toalla. O decir, ¿por qué no decir, verdad? Que a veces tuve que pelear un calzoncillo con un hermano, porque no había, ¿verdad? O andar con la ropa sucia, no sucia, sino que desarrapada, así, rota o gastada. O sin calcetines, porque no había calcetines, ¿verdad? Entonces, en la escuela, poco a poco, fuimos descubriendo nuestras virtudes. Cuando menos acordé, yo declamaba en la escuela o me agarraban y me ponían para decir las palabras en un acto cívico, ¿verdad? Una vez me quisieron sacar de la escuela porque yo estudiaba en Uruguay y era una escuela muy estricta, pero había que ir con la camisa blanca y con el monograma, ¿verdad? Y un pantaloncito azul. Y yo iba con una camiseta de punto, pues no tenía camisa. Y mi mamá le pegó el monograma. Entonces me sacaron de la escuela porque no tenía la escuela con monograma, la camisa. Pues ya fue mi mamá y les dijo que no tenía, que no sé qué cosas. Y me regalaron en la escuela 2 camisas, ¿no? Entonces ya con eso, uno se cambiaba 2 veces a la semana. El uniforme lo tenía que usar lunes, martes y miércoles. Y el jueves se cambiaba el uniforme otra vez. Entonces uno tenía que cuidar el uniforme. Pero como no teníamos mucha ropa, también pasábamos jugando fútbol con el uniforme, con la escuela. Entonces así crecimos. Cuando yo salgo de 6º grado, tenía 13 años. Me fui a la farmacia, me fui donde un amigo, donde don Elio Inestrosa, que era un amigo de mi papá y que vivía ahí en las vueltas de la Leona, cerca del Club Rotario. Yo sabía que era amigo de él y que trabajaba en el Banco Atlántida. Llegué a buscarlo a pedirle trabajo. Yo quería trabajar. ¿Saliendo de la escuela? Saliendo de la escuela, 6º grado. Y me dijo que no, que el banco no podía. Ya me explicó, porque no puedes 13 años. Pero, ¿querés trabajar? Me decía, sí. ¿Querés ayudar a tu mamá? Sí. Entonces, los hijos de él jugaban también fútbol con nosotros, porque ahí jugábamos ricos y pobres y todas las cosas. Entonces, habló con un amigo de él, con don Julio Bandi, de la farmacia normal, el doctor Julio Bandi. Farmacia que estaba esquina opuesta a la normal de señoritas en ese tiempo, ¿verdad? Donde era el Higueras ahora. Y le dijo que quería que me ayudara, ¿verdad? Que era buen muchacho, que no sé cosas, y me mandó para allá. Llegué donde el doctor Julio Bandi y me dijo, pero un cipote, me dice, ¿qué vas a hacer? Me dice, no, déme trabajo, yo le voy a hacer lo que me ponga a hacer. Me pusieron a limpiar los servicios, a barrer, a trapear, ¿verdad? Y hacerles mandados.
12.50 mensuales fue mi primer sueldo. 12 en lempiras con 50 centavos. 1969. Yo nací en el 56. Pues rapidito yo aprendí dónde estaban ubicadas las medicinas en aquella farmacia y fui viendo para qué servía cada cosa de esas. Me mandaban al banco o me mandaban a otras farmacias a traer medicinas que no habían en esta y volaba, caminando, corriendo. Y entonces me vieron el deseo de trabajar. El doctor Bandy tenía unos laboratorios donde hacía menjunjes. Ya que agua boricada, que esencia de hierbabuena, aceite de comer, aceite de almendras, jarabe tolú, jarabe de ipecacuana, todas esas cositas que compran las doñas, ¿va? Para remedios caseros. Y yo empecé a verlo y aprendí rapidito a hacerlo. Como ponían a hervir el agua y que le echaban un poquito de esencia de una cosa y la otra, y ya tenía usted las cuestiones que después los envasaban. Él compraba en Informa, se llamaba la empresa que vendía los botes de vidrio, chiquitos, los envasábamos y después le pegábamos la viñeta y ahí teníamos ya para vender. Después aprendí con él a hacer rábano iodado, ¿verdad? De la farmacia normal, y un reconstituyente que se llamaba Forsan vitaminado, ¿verdad? Y con esas cosas, cuando él vio que yo tenía mucho deseo de ayudar y que no dejaba de trabajar, entonces me llevó 2, 3 meses después, me llevó los fines de semana a vender en una cucarachita. Él se iba a los puestos de venta de medicinas de San Lorenzo, de Choluteca, de Pespire, de todos lugares, y yo lo acompañaba. Y mientras él estaba en el puesto de medicinas vendiendo, yo estaba en la calle vendiendo las medicinas al que pasaba, ¿va? Entonces, por ahí regresábamos y una buena relación. ¿Y la escuela? A los 30, espérame, el primer mes me pagan los 12.50. Eso fue, yo salí en noviembre, ¿verdad? Entonces ya como el 2, 3 de diciembre cumplí el mes. Entonces empezamos diciembre y en diciembre me dice el doctor, te voy a dar 30 lempiras de sueldo, me dice, ¿verdad? Ya era un te montón los has ganado, me dice, sí. Te los has ganado, y ganaba más que una trabajadora doméstica. Sí, a 30 lempiras era. ¿Y qué pasó? Con los 30 lempiras esos, yo me engolosiné y que le compré un regalito a mi mamá, a mi papá también, le compré a todos mis hermanos, ¿verdad? Para la Navidad. Para la Navidad. Y yo no me compré nada. Yo le llevé a mi mamá la mitad de mi sueldo. Eso era religioso. Era ley. Era ley, sí. Y ese 24 de diciembre, una de esos que mi papá tenía momentos de cercanía, llegó con regalo para todos menos para mí porque yo estaba trabajando. Entonces me quedé. Usted no compró para usted de su sueldo, pero, y su papá no le llevó. Pero el doctor me vio porque varias cosas las saqué fiadas en la farmacia. Un perfume de Hacer Flower para mi mamá y una loción Old Spice para mi papá, ¿verdad? De una cafecita que había. Y eso lo quedé viendo para la siguiente. Entonces el doctor, con doña Nena de Bandy, que está viva doña Nena, el doctor ya murió, me regalaron esos perfumes, no me los cobraron. Y como venía a la escuela, entonces me regalaron 15 pesos más. No venía a la escuela, al colegio ya. Central. Entonces me preguntaron que qué iba a hacer y cómo iba a hacer. Bueno, pues voy a estudiar. ¿Y a dónde vas a estudiar? En el Central, ¿verdad? Pero ¿y cómo vas a hacer? No, voy a verle. ¿Usted me da la chance de trabajar los fines de semana? No, me dice. Vamos a ver una cosa. Te vamos a dar 30 lempiras mensuales siempre. Vas a trabajar mediodía. Gira a la izquierda. ¿Verdad? Vas a trabajar mediodía. Eso implicaba para mí que yo iba a estudiar en la mañana y a trabajar en la tarde. Con sueldo, sí. Y te voy a dar, me dijo, el dinero del bus diario. Pero si me perdés una clase o te aplazan, hasta aquí llegamos. Así estuve 3 años y medio trabajando ahí y estudiando. Y le ayudaba a mi mamá. Yo me compraba mis uniformes, me compraba todo lo que necesitaba. Ya empecé entonces en la farmacia a atender como dependiente.
ya empecé a recetar. Ya empecé a recetar, ¿verdad? De toda cosa. Y me iba bastante bien, pues. Como a los 3 años y medio ya, después Gustavo Curban, el esposo de Waldina, ¿verdad? Estaba casado con una prima hermana mía y pusieron la farmacia San Isidro. Entonces me pidieron que les ayudara a empezar y le dije al doctor, entonces, bueno, me fui, ¿verdad? Estuve con ellos como 1 año, un poquito más. Ya cuando yo estaba en último año de bachillerato, ¿verdad? Ya no estaba en la farmacia, entonces empecé a ver en qué trabajaba y fui taxista. Anduve en taxi. Estuve casi 1 año taxiando en el Central, ¿verdad? Taxiaba de noche, la tarifa eran 8 lempiras diarios que tenía que llevarle al señor. Yo tenía que poner el combustible, ¿verdad? Entonces de ahí iba así a 20, 25 lempiras, 30 lempiras, entonces de ahí me mantenía y más o menos pudimos salir bien. En todo ese tiempo que estuve en el Central, ahí tuve mi novia en el Central y en la 21, era la 21 de octubre. Fuimos novios casi 5 años y nos íbamos a casar y cuando nos íbamos a casar la mamá dijo que yo era un cipote todavía que no podía mantener mujer. Así. Entonces despechado, terminamos y toda cosa, ¿verdad? Yo la quería mucho. Y conocí a la que fue mi primera esposa, con la que me casé, ahí en el Central, en segundo de bachillerato. Ahí me gradué, fui a la universidad en el 75, en el Central salí con excelencia académica y aprendí a hacer política también. Ya vamos a hablar de eso. ¿Verdad? Ya vamos a hablar de eso. Momento de hacer una breve pausa comercial, señores. No nos cambie hoy una bonita plática sin casaca con Fernando Anduray.